Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro primer webinar del año. Es un gusto para Tintax poder iniciar esta sesión con el tema que a todos nos está interesando mucho, que es el tema de empresas certificadas en materia de IVA y IEPS 2023. Vamos a platicar un poquito de cuáles son las perspectivas para las empresas certificadas en este año 2023. Antes de comenzar, como bien decíamos, pues es el primer webinar de Tintax en este año, entonces nada más recordar un poquito de quiénes somos. Tintax es una firma especializada en comercio exterior con más de 25 años de experiencia en sus espaldas y con áreas muy específicas como cumplimiento de comercio exterior, automatización de procesos, temas de certificación orientados a OEA CITIPAD y un área especializada en medios de defensa desde el punto de vista fiscal, legal y aduanero. Parte de nuestros servicios, pues aquí pueden contemplarlos en pantalla, desde temas de anexo 24, anexo 30, asistencia en auditorías ante el SAT, OKRs, KPIs, activo fijo, monitoreo de proveedores, contratos internacionales, precios de transferencia. Entonces, aquí un pequeño recordatorio de quiénes somos, qué hacemos y para que lo tengan presente durante esta sesión. Igualmente, pues es un gusto, como les decía, poder dirigir este primer webinar. Mi nombre es Israel Islas y estoy encargado del área de comercio exterior y automatización de procesos en Tintex y tengo el gusto de compartir la sesión con Ariana Solorio, quien es líder de auditorías en materia de comercio exterior y aduanas. Ariana, buenos días y bienvenida. Hola Israel, muy buenos días. Pues un gusto enorme volver a estos webinars con estos temas tan importantes de actualización para también ver cómo podemos llegar a un cumplimiento y qué gusto compartir contigo el día de hoy, Israel. Espero sea de mucho provecho para las personas que nos están escuchando y bueno, les reiteramos que cualquier duda, comentario la pueden poner en nuestro chat de preguntas y con gusto los vamos a leer e intentar aclarar cualquier inquietud que les haya surgido de nuestra plática. Gracias. Gracias, Ariana. Pues bien, digo, ya vamos a adentrarnos al tema y como bien decías, esperamos que esta sesión sea de mucha utilidad y también queremos que sean sesiones muy prácticas, muy sencillas, que sean útiles para todos al final del día. Como bien estamos iniciando el 2023, digo, ya es último día del primer mes, pero es importante que situemos un poquito el contexto global, el contexto nacional que estamos viviendo al día de hoy para nuestras empresas. A nivel mundial, pues se habla de una recesión para este año. Hemos visto que una de las primeras causas o consecuencias que está habiendo de este movimiento, pues han sido los despidos masivos que están existiendo en empresas, sobre todo en Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, se habla de 18,000 desempleados ahorita en Google, unos 10,000 en Microsoft, en Amazon también están manejando esos promedios y vemos cómo la cadenita empieza a desembocar en ese tema, ¿no? En el tema de los desempleos por la cuestión de la recesión. Al final del día, la recesión está impactando en temas de ahorros para las empresas. Se habla de reestructuraciones, ahorros, y al final el ahorro, pues es una cuestión de cuidar el flujo de efectivo de la empresa. Esto lo menciono y es muy importante de cara a nuestra certificación de IVA. ¿Por qué? Porque al final del día la certificación de IVA va a impactar en este punto. Entonces, es importante tener en cuenta este contexto a nivel global porque seguramente va a ser trascendental durante este año en nuestras empresas. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí en nuestro país? Vamos a enfocarnos primero en un panorama fiscal. Y durante este mes, la autoridad ha estado publicando distintos reportes en los cuales nos presenta su capacidad recaudatoria durante el año 2022. En primer lugar, nos presenta que en este año 2022 lograron superar las metas del presupuesto propuesto a finales del 2021, lo cual es algo que enorgullece a la autoridad porque se ve que en tema de ISR y IVA fueron los mayores a lo proyectado a la ley de ingresos de la federación. Entonces, aquí nos damos cuenta que para la autoridad, en el contexto que estamos viviendo, es sumamente importante resaltar que el año 2022 fue un año positivo en temas recaudatorios. Ahora, en este contexto, también la autoridad publicó este reporte que vemos en pantalla que titulaba Eficiencia recaudatoria de los impuestos del gobierno federal del 1 al 31 de diciembre del 2022.
Llama la atención primeramente el título, que ya la autoridad se muestra como eficiente. Entonces ya dice, ¿sabes qué? Yo estoy siendo eficiente en mis actos de fiscalización. Y en este reporte nos dice que en el 2022 las áreas de recaudación, auditoría fiscal y comercio exterior, que esto es muy importante, recaudaron por temas de auditoría 374,482 millones de pesos y que hubo un incremento real del 10% a lo recaudado en el año 2018 y los años anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que para la autoridad ya es notorio, como lo decíamos en la lámina anterior, que la recaudación empieza a ser un tema importante, que las metas las empiezan a cumplir e incluso superar y que han detectado cómo están siendo más eficientes en la recaudación. Y parte de esta eficiencia la están reflejando en el tema de las auditorías y también ya lo están viendo reflejado en tema de comercio exterior. Entonces el comercio exterior empieza a tener un peso importante a los ojos de la autoridad para la fiscalización que está realizando. Entonces es muy importante que en todo este tema que estamos platicando ahorita de las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS, tengamos en cuenta que para la autoridad ya es sumamente importante el tema de la auditoría en comercio exterior. Entonces, ya las auditorías empiezan a ser un tema de peso, el comercio exterior empieza a ser un tema de peso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta todo el tiempo durante este año en el contexto que estamos viviendo. Ahora, Sí, gracias, Isra. También, bueno, como lo comentabas, ya está siendo un tema muy importante en temas de fiscalización y más adelante también lo vamos a ver mencionando las nuevas estrategias y cómo realmente hace mucho énfasis en esta parte de las auditorías al comercio exterior, también la manera en la que va a auditar y revisar todos los estatutos de socios y accionistas, todo lo que hemos venido hablando, que tal vez de repente suena bastante alarmante como lo decimos, pero es una realidad y se va a plantear y se planteó para la autoridad en este 2023 en su plan de fiscalización. Ahora, es importante tener en cuenta que también en este contexto en que estamos situando el comercio exterior en el 2023, hubo algunas publicaciones interesantes o algunas entradas en vigor. En diciembre del 2022, el 12 de diciembre, entra en vigor la séptima enmienda. También el 27 de diciembre se publica la resolución miscelánea fiscal para el 2023. Aquí pues resaltar el tema del CFDI con complemento a carta aporte y también se publican las reglas generales de comercio exterior para el 2023, que realmente no hay cambios tan relevantes, pero es importante tener en cuenta que sí tenemos publicaciones en temas de comercio exterior. Entonces, para echarle un ojo. Ahora, dentro del año 2023 también contamos con algunas prórrogas. Como les comentaba, tenemos el tema del CFDI con complemento carta aporte para entrada en vigor el 1 de agosto, el documento de valor y comercialización que todavía está ahí en el limbo, pendiente de alguna fecha, el aviso de cruce que también está en el limbo y por último el CFDI 4.0 que tiene ahorita como fecha de entrada en vigor el 1 de abril del 2023. Entonces, este es un poquito el contexto que estamos viviendo en forma general en comercio exterior, son algunas de las actualizaciones y también algunas de las fechas que tenemos que tener pendientes para este año que estamos ya en curso. Ahora, al final del día, como les decía, los informes tributarios y de gestión por parte de la autoridad nos reflejan que el aumento en temas de auditoría y recaudación son crecientes. Aquí nada más a modo de ejemplo, si vemos en la pantalla, aquí donde están las moneditas, en el último trimestre, en el tercer trimestre en el que la autoridad estuvo ejerciendo este informe, nos dice que por cada peso invertido en temas de fiscalización estuvieron recuperando 140 pesos. Entonces, como les decía, al final la línea o la tendencia que la autoridad nos quiere decir es, soy muy eficiente en fiscalización, soy muy eficiente en recaudación, estoy teniendo éxito y prueba de esto incluso monetariamente por cada peso que invierto, recaudo 140. Entonces, este es el contexto que nos da la autoridad, este es el ámbito que nos da la autoridad para ejercer al día de hoy nuestras actividades de comercio exterior y en esta tendencia vamos a encontrar que al día de hoy la autoridad pues nos presenta algunas modificaciones de cara a nuestra certificación de IVA. Como todos en años anteriores o los que ya llevamos un poquito más de tiempo recorrido en esto del comercio,
Recordamos que cada año esperábamos las reglas generales de comercio exterior para ver las actualizaciones, ver los cambios, ver los beneficios, y había desde beneficios fiscales, beneficios administrativos que iban facilitando el tema de la certificación, de la administración de la certificación, de su aplicación, pero en los últimos años, a raíz de los cambios que hemos tenido en gobierno, pues nos damos cuenta que la certificación de IVA ha sido una de las más castigadas. ¿Qué cambios nos presentan las reglas para este año? Pues simplemente dos muy simples. Uno, el aumento en el pago de derechos, ¿no? Anteriormente pagábamos 33,000 pesos por el pago de derechos anualmente, ahorita estamos pagando 35,000 y es importante tener en cuenta que si no hacemos este pago o la actualización del mismo, puede ser una causal de requerimiento para nuestro registro de empresas certificadas. Entonces, primer cambio que existió este año, pues es simplemente la actualización en el monto de pago de derecho, que al final pues no es un beneficio para el contribuyente, simplemente una obligación que tenemos que seguir teniendo en cuenta y siempre va en incremento. Y el segundo gran cambio que hay es la eliminación de la ficha 22LA, que es el aviso de personal registrado ante el IMSS. Como recordamos, el año pasado, hace 2 años, perdón, se reforma la ley del trabajo, eliminan la figura del outsourcing y a las empresas certificadas nos piden presentar el aviso de la ficha 22LA para notificar a la autoridad que ya no contamos con personal de outsourcing y que tenemos a todo nuestro personal registrado debidamente. Entonces, son los dos grandes cambios que hay en ley para este año para las empresas certificadas y que tenemos que tener presente en caso de que alguna de estas obligaciones nos quede todavía en el tintero por cumplir. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces hasta aquí en este panorama? Pues que la fiscalización sigue al alza y los beneficios siguen a la baja. Esta presentación, siendo bien honestos, la teníamos ya lista desde hace 15 días más o menos y ya teníamos una tendencia preparada para el resto de la misma. Ahora, esta tendencia la teníamos en un enfoque de fiscalización, en un enfoque en donde la autoridad nos está requiriendo de forma constante la certificación y el día de ayer, o más bien el fin de semana, se publica el Plan Maestro 2023 por parte de la autoridad. Este plan maestro, ¿qué quiere decir? Que es la estrategia que estará siguiendo la autoridad durante este 2023 para temas de fiscalización y recaudación. ¿Por qué comento que hace 15 días tenemos preparada esta presentación? Porque este documento que emite la autoridad al final nos viene a confirmar lo que queríamos transmitir. Primero, en este plan maestro del año 2023, dentro de las acciones de fiscalización, aquí nos presentan algunas de las que estarían realizando durante este año, pero lo que más nos llama la atención es ahí donde están las flechitas que dice fortalecimiento a revisiones de operaciones de comercio exterior, principalmente en importaciones temporales y verificación de origen. Esto nos llama la atención porque es la primera vez en los últimos años en que dentro del plan maestro se contempla ya el comercio exterior. Como les decía, la autoridad ha ido realizando acciones eficientes en los últimos años en recaudación y se ha dado cuenta que el comercio exterior es una de las áreas que más puede explotar en estos temas. ¿Por qué? Porque al final el comercio exterior en los últimos años se había beneficiado de muchos programas de las certificaciones, pero no había sido tan explotado en temas recaudatorios. Ahorita la autoridad dice, pues todo este giro o este sector de empresas que tienen programas de fomento, que tienen certificaciones, tienen muchos beneficios que puedo auditar y beneficiarme de los mismos. Entonces, ya contempla el comercio exterior como parte del plan maestro. Entonces, es muy importante considerar, si bien ahorita vamos a hablar del tema de empresas certificadas, que las operaciones de comercio exterior ya son parte del plan maestro de la autoridad, ya están ante los ojos de la autoridad y este año 2023 van a ser fiscalizadas, desde la empresa certificada como desde una operación temporal o incluso, este tema es muy interesante, las verificaciones de origen. Entonces, aquí ya la autoridad incluso hace hincapié en hacia qué rubros quiere orientar sus acciones de fiscalización. Ahora, dentro de este plan maestro nos dice los conceptos y conductas a revisar. Aquí nos marcan tres que nos pueden estar afectando ahorita directamente en el tema de comercio exterior y de empresa certificada. El primero son devoluciones, tasas al 0%, no objeto y de importación temporal. Entonces, aquí ya nos da una idea de por dónde va a ir la autoridad a hacer estas acciones de fiscalización. Segundo, subvaluación en operaciones de comercio exterior
y uso indebido de tratados, verificación de origen que veíamos en la lámina anterior. Y tercero, que es el tema que hoy tenemos sobre la mesa, verificación de cumplimiento de certificaciones IVA y IEPS. Entonces aquí ya la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que las empresas tienen muchos beneficios a través de certificación de IVA, vamos a verificar el cumplimiento de la certificación de IVA. Entonces, esto es muy interesante porque ya como les decía, primero, el comercio exterior se vuelve objeto de fiscalización dentro del plan maestro por parte de la autoridad y segundo, es muy específica en qué puntos va a estar revisando dentro del comercio exterior. Y ella sabe, la autoridad sabe, y desde muchas mesas de trabajo o muchas conferencias o pláticas que hemos escuchado, vemos que la autoridad siempre ha tenido la inquietud de ver cómo, digamos que poner el pie, por decirlo de algún modo, en el tema de certificación de IVA. ¿Por qué? Porque pues al final es un tema de flujo de efectivo, lo que decíamos al inicio. La recesión, ¿en qué nos va a estar afectando? En temas de flujo de efectivo. La autoridad, ¿cuál es ahorita su mayor logro? Temas recaudatorios. ¿Hacia dónde ve un área de oportunidad? Hacia la certificación de IVA. Entonces, por eso la certificación de IVA se vuelve un tema muy importante y trascendental en operaciones de comercio exterior durante este año. Ahora, a tener en cuenta, bueno, otro de los conceptos y conductas a revisar es socios y accionistas, personas físicas en operaciones asociadas a reestructuras. Este tema es también importante considerarlo porque dentro de nuestra certificación de IVA, nuestros programas IMEX, también es un punto sumamente trascendental, ¿no? Para este cumplimiento. Entonces, ya aquí, desde el tema del socio, del accionista, del representante legal, va a ser uno de los objetos de revisión por parte de la autoridad. Entonces ya nos vamos dando cuenta cómo la autoridad va cuadrando su estrategia de fiscalización, va viendo todos los elementos que están en juego, todas las variantes que hay en estas circunstancias para poder hacer una recaudación más eficiente. Israel, pues también aquí mencionar que, como lo hemos platicado en nuestras anteriores pláticas, al momento de tener también la certificación tenemos beneficios, claro está, pero las obligaciones de repente las dejamos un poquito de lado. Lo que hemos invitado a auditar, a revisar y ver que efectivamente tenemos un cumplimiento y un seguimiento a nuestros programas, y en este caso a nuestra certificación, pues es muy importante el revisar ahorita que tengamos en cumplimiento nuestras obligaciones, yo creo que es un punto para empezar el año, para ver que realmente no vayamos a caer dentro de los ojos y de la mira de la autoridad con algún incumplimiento que de repente podemos pensar que es muy sencillo. Lo mencionabas tú en la lámina anterior, el tema de los socios accionistas, realmente si están actualizados, ese podría ser una causal de requerimiento de suspensión e incluso ya se está poniendo un apartado únicamente para hacer mención de ello. Lo que nosotros de repente creemos que ya está dado por hecho o de que se puede seguir con un proceso como lo tenemos ahora, ahora tiene que ser un proceso de prevención y revisión más detallado de nuestra certificación y de nuestros requisitos. Exactamente, tienes toda la razón, Ariana. Y en seguimiento a este comentario y con lo que venimos diciendo del Plan Maestro, si nosotros leemos el Plan Maestro 2022 y el Plan Maestro 2023, digo, ahorita solo extrajimos algunas partes, al final del día la autoridad lo que busca es ya no desgastarse. Se ha dado cuenta que las empresas pues vivíamos corriendo por el anexo 24, por el anexo 30, por el expediente electrónico, por el grosso de la operación. Sin embargo, se da cuenta que los requisitos son bastantes y que son bien fáciles de incumplir o no tener actualizados, como bien mencionabas. Entonces, también la autoridad dice, ¿por qué me voy a desgastar, por ejemplo, revisando un anexo 30 de muchísimas partidas, operaciones, cuando puedo cancelarte la certificación porque no tienes actualizado tu representante legal? ¿O por qué me voy a desgastar pidiéndote un expediente electrónico y viendo si tienes todos tus documentos, hiciste todos los pagos, viendo hojas de cálculo, etcétera, cuando puedo cancelarte por no tener tu domicilio localizado? Entonces, se da cuenta de estas áreas de oportunidad y son las que va a estar aplicando durante este año. A modo de ejemplo, aquí en pantalla vamos a revisar ahorita dos requerimientos que les llegaron a algunos clientes durante el final del año pasado para ver lo fácil que ahorita la autoridad puede cancelarlos nuestra certificación. Ahora, también en este contexto me gustaría decir, yo creo que el reto de este año va a ser sobrevivir
o mantener viva nuestra certificación para muchas empresas. Y mantener viva nuestra certificación para muchas empresas va a significar también mantener viva la operación de la empresa, porque muchas empresas dependen de esta certificación, del flujo de efectivo que les puede generar para poder seguir operando. Entonces, aquí en pantalla, digo, nada más extraje este primer requerimiento, el requerimiento como tal y lo que menciona la autoridad, no pongo todo el requerimiento, pero nos dice, por lo anteriormente expuesto, se requiere a la empresa SADCB para que ante esta unidad administrativa, primero, a fin de acreditar su personalidad, el representante legal, quien se ostenta como representante legal de la empresa SADCB, presente original o copia certificada de la escritura pública número tal, o bien exhiba original o copia certificada del instrumento público con el cual acredite su carácter de representante legal de la empresa SADCB. Entonces, ¿qué te pide? Pues nada más que presentes el poder notarial o el documento correspondiente. Y segundo, nos dice, acredite que cuente con al menos 10 empleados registrados ante el IMSS y que realice el pago de la totalidad de cuotas obrero-patronales, para lo cual deberá presentar constancia del personal registrado ante el IMSS, del Sistema Único de Autodeterminación SUA, acompañado de su correspondiente comprobante de pago de la totalidad de cuotas obrero-patronales del último bimestre, al previo de la presentación de su escrito en términos de la Ley Federal de Trabajo, de conformidad con la información del sistema del pago referenciado o con la información del Sistema Único de Autodeterminación SUA, a nombre de la empresa solicitante. Asimismo, acredite la emisión de los FDIs por concepto de pago de nómina a por lo menos 10 empleados correspondientes al último bimestre previo a la presentación de su escrito, para lo cual también deberá anexar las hojas de la constancia de personal registrado ante el IMSS, en las cuales se observe el nombre de dichos empleados. Entonces, como bien decíamos, aquí la autoridad simplemente te pide una cuestión de representante legal y por otro lado, una cuestión de empleados. Si nos damos cuenta, nada que ver con operaciones de comercio exterior. Aquí son temas de constitución de la empresa o de actualización del cuadro de gobierno de la empresa. Y segundo, temas que pudiéramos decir de desarrollo humano, recursos humanos, ¿no? El pago de cuotas sobre los patronales. Entonces, pues, también lo menciono, ¿por qué? Porque al día de hoy, comercio exterior, a través de su empresa certificada, a través de su programa de fomento, tiene que estar incluyendo a las demás áreas de la empresa para conocer este tipo de cambios, ver si realmente estamos cumpliendo y sensibilizar a las demás áreas de que cualquier cambio, cualquier notificación se las haga saber a la brevedad posible, porque puede tener una consecuencia dentro de nuestra certificación de IVA. Ahora, ¿en qué concluye este requerimiento? Dice plazo de cumplimiento. Se le otorga un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente oficio, para que a través de ventanilla digital presente la información y o documentación requerida, apercibido que en caso de no subsanar las inconsistencias en dicho plazo, se tendrá por no presentado el aviso correspondiente y se dará inicio al procedimiento de cancelación, de conformidad con lo establecido en las reglas 721, 724 de las reglas generales de comercio exterior para el 2022 y sus modificaciones. Entonces, ¿cómo perdimos la certificación de IVA? Simplemente por no actualizar nuestro representante legal o por no comprobar que tenemos el número de empleados contratados dentro de nuestra certificación y todos sus pagos correspondientes. Entonces, aquí nos damos cuenta que la autoridad dice, pues ya para qué me desgasto revisando el anexo 30, para qué me desgasto revisando tu inventario inicial, para qué me desgasto yendo a tu planta a ver si tienes el activo fijo correspondiente. Simplemente puedo cancelar la certificación si no tienes tu cuadro de gobierno actualizado, si no tienes tus obligaciones permanentes al día, si no diste un aviso en el tiempo estipulado de acuerdo a las reglas, y entonces pues fácilmente se puede cancelar la certificación. Ahora, otro ejemplo, digo, aquí podemos decir, está complejo este requerimiento porque se habla del tema de los empleados, pero podemos todavía simplificarlo un poco más. Aquí nos dice, por ejemplo, por lo anteriormente expuesto, es otro requerimiento que llegó en el mismo periodo de tiempo a otra empresa, dice, por lo anteriormente expuesto se requiere a quien se ostenta como representante legal de la empresa SADCB para que exhiba ante esta unidad administrativa original o copia certificada de la escritura pública, o bien exhiba original o copia certificada del instrumento público en el cual se acredite su carácter de representante legal de la empresa SADCB. Plazo de cumplimiento, se le otorga un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente, aquel en el que surte efectos la notificación del presente oficio, para que presente la información y documentación requerida de forma completa, correcta y oportuna ante esta unidad administrativa a través de ventanilla digital,
apercibido de que de no hacerlo en el plazo mencionado, la solicitud se tendrá por no presentada en términos de lo dispuesto en la regla 122, quinto párrafo de las reglas generales de comercio exterior para 2022 y sus modificaciones. Ahora, ¿qué nos dice la 122 en el quinto párrafo? En caso de que el interesado omita dar cumplimiento a algún requisito, documentación o información necesaria para la procedencia del trámite, la autoridad aduanera emitirá el requerimiento correspondiente a fin de que el interesado subsane la omisión en un plazo de 10 días contados, que era como se mencionaba en el requerimiento anterior, contados a partir de que surta efectos la notificación, en el supuesto en el que el interesado no dé cumplimiento al requerimiento o éste se cumpla fuera del plazo correspondiente. La promoción o solicitud se tendrá por no presentada en términos de lo dispuesto en los artículos 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación. Y si nos vamos a la 724, causales de cancelación y suspensión en el registro de empresa certificada, ¿qué nos dice el numeral 1? Causales generales, no desvirtúen las inconsistencias que haya generado un requerimiento. Entonces, si el representante legal o la empresa no presenta a tiempo el poder o el instrumento que nos están solicitando, simplemente podemos llegar al causal número 1 de la 724 y tener cancelada nuestra certificación de IVA. Entonces, la autoridad ya se dio cuenta de que realmente no cumplimos o no tenemos un cumplimiento permanente de nuestras empresas certificadas y por eso ve un área de oportunidad para la fiscalización. Entonces, aquí, como les decía, nosotros teníamos preparado este material desde hace 15 días, pero este fin de semana con el plan maestro la autoridad nos confirma que la tendencia va a ser la fiscalización en los cumplimientos permanentes de las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. Isra, Sí, adelante. y también comentar, dijiste algo súper importante, la parte de involucrar a las demás áreas, aunque no necesariamente sean de comercio exterior. Nosotros hacemos mucho hincapié, ¿por qué? Porque los requerimientos, incluso si te fijas, no tienen nada que ver con algo que podría ser la operación en sí o logística, y muchas veces se pasan la bolita entre áreas y ya nos ha pasado que es como necesito que me pases, por favor, el expediente de 10 empleados, necesito comprobar que realmente se hicieran el pago de las cuotas obrero-patronales, tenemos esto para desvirtuar y es de repente un poquito que se va de esta responsabilidad, porque ¿por qué tú me estás pidiendo logística, aduanas, comercio exterior, a mí que tal vez soy del área de contable, finanzas, fiscal? ¿Por qué me estás solicitando esto y por qué también tenemos plazos? ¿Por qué tenemos que voltear a nuestras demás áreas efectivamente para esto? Y también los departamentos de comercio exterior, de logística, de aduanas, esta es una llamada de atención para realmente acercarse con sus áreas nuevamente y ver que aunque estos requisitos no tengan mucho que ver con la operación, sí tienen que ver con un programa y con una certificación que yo también tengo la obligación de monitorear que tengamos efectivamente en cumplimiento y al día. Entonces, pues esto es importante, como tú lo dijiste, no va a haber un desgaste, más bien va a ser muy puntual en lo que ya sabemos que son todos los puntos que tenemos que cumplir al momento de solicitar una certificación y que aunque hagamos una renovación de manera automática año con año o hagamos un pago de derechos por vigencia anual, pues no nos exime de cumplir con estas obligaciones. Entonces, si ahorita alguien, y es una llamada puntual, no sabe si realmente tenemos en línea estos puntos o alguno de los demás o no se han revisado en algún tiempo, pues es momento de realizar alguna auditoría preventiva o de revisar si realmente estamos cumpliendo o no tenemos algún tema por ahí que podamos corregir antes de que tengamos algún requerimiento o ya tengamos a la puerta uno de estos requerimientos donde nos solicitan estos puntos que perfectamente podríamos prevenir. Sí, y efectivamente en este último ejemplo que colocábamos del requerimiento del representante legal, de hecho se presentó el último día porque la empresa no contaba con una copia certificada y el área legal pues tuvo que correr ahí a solicitar al notario la copia certificada y el último día se entregó, digamos fue medio complejo, pero como bien dices, no existe una comunicación, una sensibilización y una concientización de todo lo que puede implicar el no tener conscientes a todas las áreas más allá del comercio exterior de las implicaciones que pueda haber por una omisión o un incumplimiento de este tipo. Entonces, es sumamente importante concientizar, detectar y comunicar con todas las demás áreas las necesidades que tenemos de cara a nuestra certificación. Ahora, a finales del año pasado, y era por eso que nosotros veníamos viendo esta tendencia,
La autoridad nos dio a conocer las principales causales de requerimiento y cancelación que existieron en el 2022. Aquí nos presentan las quince principales que hubo el año pasado. Todavía en tendencia, como lo veníamos diciendo, quizá descargos, inventario inicial, son las más fuertes en este causal de cancelación o de requerimiento. Sin embargo, también ya vemos que hay empresas canceladas por el tema de buzón tributario, empleados no registrados, la suspensión del IMEX, opinión negativa dentro de alguna persona del consejo de socios, accionistas, créditos fiscales, los retornos, opinión negativa de la empresa, proveedores no declarados. Entonces, creemos que esta tendencia, de acuerdo a lo que estamos viendo con los requerimientos que están recibiendo las empresas, de acuerdo al plan maestro, va a ir cambiando. Y quizá ya el próximo año hablemos de que la mayoría de las empresas se cancelaron por que no se dio un aviso a tiempo o porque no estaba el representante legal actualizado. Entonces, nada más a modo de recordatorio, lo que hemos dicho, es importantísimo tener en cumplimiento permanente todas nuestras obligaciones, todos los requisitos, perdón, desde antes por los cuales hemos solicitado la certificación y todas las obligaciones que derivan de esta certificación. Ahora, vamos a hacer un repaso rápido de por qué se llegaron a estas cancelaciones. Aquí primero nos dice opinión pública. Importante recordar que es requisito si somos empresa certificada habilitar dentro de nuestro buzón tributario que tengamos la opinión pública en ese estatus para que la autoridad lo pueda considerar como cumplido este requisito o esta obligación dentro de las empresas certificadas. Entonces, muy importante que revisar o asegurarnos que la opinión siga siendo pública y esté en sentido positivo. Entonces, esto es una recomendación que les hacemos a las empresas. Y aquí también dentro de estos detalles que vamos viendo es importante designar a alguna persona porque muchas veces nos damos cuenta por las auditorías, por los requerimientos que vamos acompañando a distintas empresas, que cuando hacemos las revisiones o vemos este tipo de detalles no existe ni siquiera un encargado. Entonces, sumamente importante designar a alguien que esté encargado de notificar al área de comercio o incluso dentro del mismo área de comercio, revisar, ¿no? Que estemos cumpliendo con este tipo de requerimientos y obligaciones. Ahora, tema de buzón tributario. Es sumamente importante revisar y actualizar los contactos que están dentro del buzón tributario. Esto para ver que los contactos que están registrados estén vigentes, se sepa quién está recibiendo las notificaciones y quien recibe las notificaciones sepa a quién dirigirlas de acuerdo a la naturaleza de la misma. Y lo que siempre decimos, pues tener por lo menos más de 2 correos que reciban notificaciones. ¿Por qué? Porque es típico que el encargado principal salió de vacaciones o ahorita con tema de COVID pues te vas algún tiempo a descansar a la casa o se dan otro tipo de circunstancias y nadie revisó el buzón tributario. Entonces, por detalles de estos podemos también llegar a perder nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. Entonces, importante hacer la revisión y actualización constante de nuestros contactos dentro del buzón tributario. Isra, también aquí puedes por favor regresar. Es un tema bien importante y justo acaba de surgir una pregunta. Por lo general las hacemos al final, pero creo que esta es muy puntual y con esta lámina la vamos a poder resolver. El requerimiento que están mostrando, ¿por qué medio fue notificado a la empresa? ¿A través de qué medio te contactarán a las empresas certificadas? Pues efectivamente a través de tu buzón tributario. Lo que decía Israel, es muy importante estar revisando y actualizando los contactos que están en el buzón tributario y también revisar de manera frecuente y por lo menos mínimo una vez al mes si no tenemos algún requerimiento pendiente por parte de la autoridad, tal vez no de, si no encontramos de IVA o algo que tenga que ver con nuestra certificación, ver que no se nos pase porque pues incluso por ahí puede estar ya un requerimiento que no estamos viendo por monitorear este punto. Me pareció importante mencionarlo, ya que surgió la duda de parte del tema del requerimiento que mostramos. Y pues bueno, aquí lo vemos que también es una causa de requerimiento. Efectivamente, digo, es correcto lo que menciona Ari, de que las notificaciones principalmente las deberíamos estar recibiendo a través de buzón tributario. Sin embargo, en el requerimiento mostrado, y quizá por eso causó inquietud, la pregunta nos mencionaba el tema de ventanilla digital. Entonces, aquí nada más me gustaría hacer el siguiente apunte. Normalmente se recibía a través de buzón tributario pero en los últimos meses también se están recibiendo a través de ventanilla digital. Listo. La lámina que estamos teniendo en pantalla
es de acuerdo a la obligación que nos dice que tenemos que tener actualizado nuestro buzón tributario. Sin embargo, digo, derivado de la pregunta, es importante mencionar que también necesitamos mantener actualizado nuestro contacto dentro de Ventanilla Digital y analizar bien el requerimiento, porque si analizamos el requerimiento, me voy a volver unas láminas atrás, pero si analizamos el requerimiento que nos llegó en estos casos, nos decía ante esta autoridad a través de ventanilla digital. O sea, tenemos que presentar la documentación o la respuesta a través de ventanilla digital. Entonces, en estos casos de estos requerimientos, incluso nos pedían presentar copia certificada del poder notarial del representante legal. Si somos estrictos o muy apegados, sabemos que nosotros no podemos presentar una copia certificada a través de un medio digital. En estos casos, por ejemplo, se tuvo que ir a México, presentar la copia certificada ahí en el famoso edificio del Caballito, tener las firmas de recibido y una vez que tuvimos todas las firmas, presentamos ya a través de ventanilla digital las respuestas. Entonces, sí es muy importante ver cómo nos están pidiendo la información, qué medio nos está contactando para hacer el requerimiento y también cuál es la naturaleza del requerimiento para dar la respuesta adecuada. Entonces, digo, esto contestando un poquito el tema de la pregunta que mencionaba Ari, así como de el tema de la actualización de medios de contacto, de buzón tributario, que al final es lo que se menciona en reglas, pero también aprovechamos la ocasión para mencionar que hay que revisar la actualización de nuestros contactos dentro de ventanilla digital. Bien, ahora, siguiendo otra de las causales o requerimientos aquí, nos menciona el proyecto de exportación. Si recordamos las reglas, la 711 nos dice en el numeral 4 describir las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de servicios conforme a la modalidad del programa, desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo y retorno. Y en el numeral 5 nos dice contar con un contrato de maquila, compraventa, orden de compra o servicios o de pedido en firme en el que acrediten la continuidad del proyecto. Aquí la recomendación es revisar y actualizar los expedientes de procedimientos y también esto es a lo que queremos llegar y que vemos muy frecuentemente en las empresas como una omisión, contar con un expediente robusto que pruebe la materialidad de las operaciones. Cuando hacemos las renovaciones con las empresas o las auditorías preventivas en materia de certificación de IVA, normalmente pedimos el expediente de las certificaciones anteriores o del momento en que se ingresó la primera certificación, la primera solicitud de certificación y nos damos cuenta que no existe ese expediente o que el expediente está tal cual se presentó en su momento y ya ha pasado 5 o 6 años y no se ha actualizado, ya hay nuevos procesos, hay nuevos procedimientos de exportación. Entonces, es sumamente importante dentro de nuestras buenas prácticas de cara a la certificación contar con un expediente en el cual vayamos ingresando todos los cambios desde el tema de exportaciones, las actualizaciones en los procesos productivos, tener todos los comprobantes que puedan derivar aquí, como nos dice, desde un contrato de maquila actualizado, de compraventa, etcétera. Entonces, es muy importante contar con este expediente o con este manual que nos dé todo el sustento y toda la materialidad de los cambios, actualizaciones que vamos realizando dentro de nuestra certificación en materia de IVA. Ahora, otro tema, alta de domicilios ante el SAT. Aquí la recomendación es primero verificar que realmente contamos con todos los acuses de alta, tanto en el SAT como en Secretaría de Economía, asegurar que estos domicilios tengan el estatus de localizado y contar con los contratos vigentes. Entonces, aquí recordar que todos estos expedientes van a darle materialidad al cumplimiento de este requisito por parte de la autoridad y que también para la autoridad es muy fácil darse cuenta si contamos con un estatus localizado o no. Si se dan cuenta ya en las constancias, en la parte inferior ya te dice si el domicilio está localizado o no. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de detalles porque, como les decíamos, la autoridad ya no busca desgastarse, ya busca cancelar la certificación y de la manera más fácil posible lo va a hacer a través de ver que no contamos con estos domicilios localizados. Entonces, si vamos a dar de alta una bodega, si vamos a dar de alta una nueva sucursal en la cual vamos a realizar operaciones, antes de realizar cualquier operación de comercio exterior, asegurarnos que este procedimiento lo hayamos cumplido correctamente, la de las altas, y también solicitar la localización del domicilio por parte de la autoridad. Entonces, importante tener en cuenta también este punto del alta de domicilio ante el SAT. Ahora,
El tema de los empleados, aquí verificar con el área correspondiente que se cumple con la totalidad de los pagos, incluso quizá como buena práctica dentro de las políticas de la empresa o de la medida de lo posible, solicitar comprobantes, solicitar que den aviso de cumplimiento para poder asegurar que estamos en cumplimiento total de esta obligación y también asegurarnos que no contamos con proveedores de outsourcing directamente implicados. El tema de REPSE, pues ya sabemos que es otro tema aparte, pero el outsourcing directo de la empresa. Entonces, esto es muy importante tenerlo verificado y monitoreado de forma constante. En el otro de las causales fue la contabilidad electrónica. Como sabemos, la obligación nos dice tener, perdón, aquí se equivocó la lámina, pero importante, una de las obligaciones es presentar nuestra contabilidad electrónica de acuerdo al periodo correspondiente y tener los acuses. Hay empresas que tienen un amparo para la no presentación de la empresa, pero de la contabilidad, pero también vemos que ya la autoridad no está haciendo mucho caso a ese amparo. Entonces, importante verificar que realmente se presente la contabilidad electrónica, que se cuente con los acuses correspondientes y de algún modo también tener esos acuses para que en cualquier momento poder presentarlos a la autoridad y comprobar que realmente estamos cumpliendo con esta obligación. En el tema de listados del 69 del Código Fiscal de la Federación, importante aquí primero asegurar que la empresa no se encuentre en ninguno de estos listados y segundo, asegurar que la empresa no esté realizando operaciones con empleados, con proveedores o con clientes o proveedores, perdón, que estén en estos listados. Entonces, hay que monitorear no solamente a los principales proveedores o los principales socios de negocio, sino la totalidad de todas estas unidades de negocio que pudieran implicarnos una cancelación. Como vemos aquí, por ejemplo, no nos hacen una distinción entre si son los principales socios de negocios, si son los principales proveedores, sino que en todo momento nos dice que no se encuentre ninguno en el listado del 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es importante hacer este monitoreo total de las operaciones para evitar cualquier cancelación derivado de este requisito. Otro de los puntos, pues el IMEX, importante verificar que nuestro IMEX esté en cumplimiento. Entonces aquí sí, desde el anexo 24, hacer una revisión constante, las obligaciones que tenemos dentro del IMEX, la presentación mensual del INEGI, la actualización de socios y accionistas, el reportar alguna ampliación, el estar llevando nuestras mercancías a los lugares correspondientes, las temporalidades de las mercancías, todo lo que implica el cuidado de un IMEX, tenerlo bien monitoreado para que derivado de este programa no nos vayan a cancelar nuestra certificación de IVA. Entonces, importante también asegurar el tema del IMEX. Y aquí digo, aprovechando que ya tocamos el tema de IMEX, empezamos a ver también dentro de la certificación y dentro de este contexto de fiscalización que es importante realizar un programa de compliance. Al día de hoy ya no solamente es necesario operar de forma correcta, importar y exportar sin generar multas, sin generar retardos, sino que también ya vemos que es necesario e importante generar una cultura de compliance dentro de la empresa. Entonces, esto también es un punto que tenemos que estar ahorita sensibilizando a toda la empresa para poder generar una cultura de compliance que nos dé ese respaldo en todas nuestras operaciones de comercio exterior. Aquí un tema que quizá no había tenido tanta trascendencia en los últimos años, pero que también la autoridad ha descubierto que es una oportunidad para negar algunos trámites, como también para cancelar algunas certificaciones, es la revisión o actualización de socios y accionistas. En el tema de certificación de IVA nos piden dos cosas. Primero, que estén en cumplimiento de sus obligaciones fiscales y segundo, que ninguno de las personas involucradas en el cuadro corporativo de la empresa esté relacionado a una empresa a la cual ya se le haya cancelado la certificación de IVA o bien no tenga alguna denuncia o querella penal. Entonces, aquí, pues la recomendación sería revisar que todos nuestros socios y accionistas primero estén dados de alta de acuerdo al cuadro último con el que cuenta la constitución de la empresa y este cuadro esté reflejado dentro de nuestra certificación de IVA. Segundo, que todas las personas que están involucradas estén en cumplimiento fiscal de sus operaciones y también conocer el historial de cada uno de ellos para asegurarnos que realmente no estén involucrados
con una cuestión de una empresa cancelada o que tengan alguna denuncia que no conocemos. Muchas veces tenemos la percepción de que estas personas que están en estos puestos o que tienen estas responsabilidades, pues a lo mejor tienen un historial impecable. Sin embargo, a veces por derivado de operaciones o empresas en las que han estado involucradas, pues sabemos que tienen estas áreas de oportunidad. Entonces, es importante asegurarnos que nuestro cuadro de consejo, nuestros socios, accionistas, representantes legales, no se encuentren en ninguno de estos supuestos. Entonces, también empieza a ser trascendente el monitoreo de socios y accionistas o miembros de la empresa para poder cumplir con nuestra certificación de IVA. Aquí, pues, el tema de crédito fiscal, simplemente la recomendación es periódicamente asegurar que no existan créditos fiscales con la empresa y también aquí lo que hemos venido mencionando, involucrar a las áreas, sensibilizar a las demás áreas para que nos estén reportando o si nosotros preguntamos, que sepan por qué preguntamos de estos temas. Entonces, esto también es importante considerarlo para que podamos actuar. ¿Por qué? Porque en estos temas, como nosotros como comercio exterior quizá no tenemos el control o la respuesta a este tipo de requerimientos, quizá pueda ser más difícil dar respuesta a través de otra área que no está sensibilizada con el tema. Entonces es importante poder involucrar a las demás áreas y sensibilizarlas de acuerdo a estos requerimientos y obligaciones. Otra de las causales de cancelación más frecuente en el 2022 fue el tema de retornos. Siempre ha sido un tema constante dentro del monitoreo que tenemos que hacer de la certificación de IVA, tanto del anexo 24 y el anexo 30, el no tener materiales vencidos. Entonces, importante aprovechar el inicio del año para hacer una buena auditoría, una actualización de nuestro anexo 24, de nuestro anexo 30, ver si tenemos materiales quizá vencidos, quizá que no hemos encontrado su destino, etcétera, todas las demás ocasiones que podamos ver o detectar en esos casos y en su caso regularizarlos. ¿Para qué? Para que evitemos cualquier tema de retornos para las empresas certificadas. Y aquí algo que es sumamente importante, recordar que para empresa certificada nos pide que al menos el 60% del valor total de las importaciones temporales de insumos realizadas en el periodo señalado sea retornado. Normalmente nos quedamos con que las empresas al ser IMEX tenemos que retornar el 10% y ya estamos en cumplimiento. Sin embargo, recordar que nos pueden solicitar en cualquier momento a comprobar que estamos retornando mínimo el 60%. Entonces, también dentro de nuestras valoraciones mensuales, revisar que estamos retornando mínimo el 60%. ¿Para qué? Para evitar no solamente el tema de la temporalidad que nos puedan requerir o cancelar por saldos vencidos, sino también por el tema del porcentaje, ¿no? Porque como vemos, la autoridad al día de hoy está tomando muy al pie de la letra las obligaciones y requisitos y puede decir, compruébame que cumples con el 60% y si no llegamos, pues simplemente puede ser la cancelación. O sea, ya ni siquiera nos van a checar los saldos, cantidades, o sea, nada más es un porcentaje que puede ser más fácil para la autoridad su revisión y así llegar a la cancelación de nuestra certificación. Otro de los temas, pues aquí, opinión de cumplimiento negativa, también asegurarnos que nuestra empresa mes con mes esté en cumplimiento positivo y de este modo poder asegurar la continuidad de la operación. Entonces aquí también ya tiene que ser como una buena práctica pedir al área de finanzas, contabilidad, que mes con mes nos entregue nuestra opinión de cumplimiento y asegurarnos que su estatus es positivo. Proveedores no declarados. Como saben, tenemos la obligación de estar declarando las altas y bajas de proveedores con los cuales estamos realizando operaciones dentro de nuestra certificación de IVA y IEPS. Recordar que existe un periodo para poder dar este aviso y también existen la ficha B13, perdón, que nos indica qué documentación tenemos que estar presentando en cada uno de estos avisos. Esto lo menciono porque comúnmente vemos que si entramos a ventanilla digital, pues es bien fácil dar avisos, es bien fácil hacer la renovación, simplemente es dar un clic. Sin embargo, existen documentos o existe información que tenemos que estar declarando en cada uno de los avisos que tenemos que estar dando de acuerdo a la certificación de IVA. Y en caso de dar un aviso, teniendo la buena intención de cumplir con nuestras obligaciones, pero no cumplimos con los requisitos que nos dice la ficha B13, quizá puede ser causal de un requerimiento y derivado de ese requerimiento podamos llegar a un tema de cancelación. Entonces, también es importante que siempre que hagamos un aviso dentro de nuestra certificación de IVA, nos aseguremos que estamos dando el aviso de acuerdo a lo que nos indica la ficha B13.
Entonces, para poder adjuntar toda la documentación necesaria, así como para poder dar cumplimiento a la información total que nos requieren en esta ficha. Otro de los causales, pues sí, es el tema de omisión del inventario inicial y descargos. Sabemos que este es el coco de las empresas certificadas, que es por lo que estamos sufriendo mes con mes o bimestralmente. Y aquí, pues simplemente nos dice que el requerimiento va a ser cuando no se ha transmitido el informe del inventario existente o inventario inicial de las operaciones, que a la fecha de entrada en vigor de la certificación se encuentren destinadas al régimen aduanero afecto, así como los informes de descargo de conformidad con lo señalado en la regla 721. Entonces aquí, pues nuestra recomendación al día de hoy es revisar la totalidad de los descargos, que estemos reportando todas las operaciones que estamos retornando, integración de información, decir, tengo la revisión completa de todas mis operaciones y auditorías periódicas. Y también importante, recordar que no va a ser válido mi descargo o no va a ser tomado por bueno mi descargo hasta que contemos con el estatus de validado dentro del buzón tributario. Entonces, no simplemente es presentarlo a tiempo, sino ya que lo hemos presentado, asegurarnos que la autoridad ya lo está reflejando con estatus de validado y en caso de que no sea así, hacer la corrección correspondiente. Entonces, sabemos que este sigue siendo como el dolor de cabeza de todas las empresas, el talón de Aquiles en el cual siempre hay área de oportunidad. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta estos aspectos para que, de acuerdo a las causales más frecuentes de cancelación o requerimiento durante el año 2022, hagamos una revisión de que estamos en cumplimiento de todos estos requisitos y obligaciones y en caso de no hacerlo, poder corregir antes de que la autoridad nos emita algún requerimiento. Ahora, aquí nada más digo, como les decía, el tema del anexo 24 y el anexo 30 pues sigue siendo uno de los temas que más dolor de cabeza nos da. Recordar cuáles son las desviaciones más frecuentes que encontramos, el tema de saldos abiertos en IMEX mayores al inventario físico o el tema de saldos abiertos en IMEX y menores al inventario físico y la relación que tienen con certificación de IVA y saldos mayores en certificación de IVA, los saldos abiertos en IMEX, inventario físico. También la exportación de mercancía no declarada en pedimentos de importación y lo que decíamos, el informe de descargos muchas veces no supera el 60% de nuestras operaciones. Entonces, aquí tener en cuenta que estos son quizá los 5 aspectos más importantes al momento de realizar una auditoría de anexo 24 y anexo 30. Además, pues obviamente del tema de saldos vencidos, saldos que no se encuentra el pedimento o la relación, o quizá ya descargos sobre descargos, o descargos pendientes que no se han realizado. Pero estos 5 puntos son sumamente importantes tenerlos en cuenta para el momento de que hagamos nuestra auditoría de anexo 24 y anexo 30. Dentro de estas, pues las implicaciones a tener en cuenta, que pues hay temas de omisión de pagos, multas en la ley aduanera, las actualizaciones y recargos, cambios de régimen en exceso, que quizá levanten una alerta ante la autoridad y nos hagan una revisión, improcedencia del acreditamiento del pago del IVA, pago de lo indebido, y así si nos vamos aquí pues hemos colocado 15 implicaciones, pero podemos llegar igual a la implicación más fuerte, que es la cancelación del registro en el esquema de empresa certificada e IVA y IEPS. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta todo esto que hemos platicado, las causales que nos presenta, las causales más frecuentes, perdón, que nos presenta la autoridad para tenerlas en cuenta. Obviamente no son todas. Aquí lo importante es hacer una revisión de los requisitos de la certificación de IVA, de las obligaciones que tenemos de acuerdo a la modalidad de las que estamos inscritos y asegurarnos que están en cumplimiento permanente. Entonces, esa sería la recomendación más fuerte que hacemos en este momento. Ahora, es importante también dentro de esto que empecemos, como les decía, al final del día la autoridad está realizando acciones eficientes de fiscalización y muchas de estas acciones que están realizando pues realmente son derivadas de las áreas de oportunidad o de los hallazgos que han detectado las empresas. Y quizá empezamos con temas de expediente, veíamos el inventario de activo fijo porque pues son cantidades más grandes, nos íbamos al anexo 30, al anexo 24, pero al día de hoy nos damos cuenta pues que nuestra certificación puede ser cancelada de una manera muy simple. Entonces, también ya se vuelve necesario dentro de nuestras mejores prácticas implementar las auditorías a nuestras certificaciones. Entonces, para este tipo de auditorías tenemos que considerar que ya somos o vernos como empresas cumplidas en comercio exterior y de esta manera, primero,
dar mantenimiento de nuestros requisitos, asegurarnos que los requisitos por los cuales solicitamos la certificación están actualizados al día de hoy. Segundo, dar cumplimiento de nuestras obligaciones, ver si hemos realizado nuestros avisos, ver si estamos cumpliendo con nuestros pagos, ver si tenemos actualizados nuestros contratos, ver la situación de nuestros socios, accionistas, representantes legales, ver el tema del anexo 24 y el anexo 30 y todas las demás obligaciones que se ven reflejados dentro de las reglas. Y aquí lo que decíamos anteriormente, crear nuestro expediente y si ya lo tenemos, actualizarlo. Todo lo que vayamos generando dentro de nuestra certificación, irlo actualizando dentro de nuestro expediente para poder tener las pruebas de que hemos realizado un aviso a tiempo, de que estamos realizando nuestros descargos de forma correcta, de que nuestros socios y accionistas se encuentran con su opinión positiva, están sus poderes y todo actualizado, y todo este tipo de cuestiones que tenemos que ver reflejados dentro de nuestra certificación. Entonces, es sumamente necesario año con año, cada semestre, realizar una auditoría para asegurarnos que el cumplimiento de nuestra empresa, de nuestra certificación, se está dando en su totalidad. Ahora, como les decía, la autoridad al final del día pues está haciendo acciones eficientes de fiscalización y nos está mostrando los resultados que está obteniendo. Objeto de esto, pues ya puso el comercio exterior como parte de su plan maestro y por lo tanto, como decíamos, las empresas tienen que ser conscientes de que hoy en día tienen que estar implementando mejores prácticas. Entonces, ya platicamos ahorita del tema de cuáles fueron las principales causales, qué es lo que está revisando la autoridad, nosotros qué podemos hacer, como la revisión de todas estas causales, la actualización de nuestros requisitos y obligaciones e igualmente tener el tema de que tenemos que implementar buenas prácticas. Entonces, nosotros dentro de Tintex lo que estamos trabajando con nuestros clientes es un programa de compliance. ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta de que la autoridad ya te va a revisar desde el tema de tu acta constitutiva hasta tus operaciones más grandes en comercio exterior. Ya no simplemente va a ver si tienes un Incoterm de forma correcta, si declaraste o no cierta información dentro del pedimento, si tienes integrado tu ¿cómo se llama? Tu expediente electrónico de comercio exterior, sino que ya está haciendo una revisión total de las operaciones. Entonces, también nosotros, hablando de este tema de empresa certificada, estamos proponiendo a nuestros clientes este programa de cumplimiento que lo hemos titulado Total Custom Compliance, porque ya abarcamos la totalidad de la operación de nuestros clientes. Entonces, aquí, pues, como les decimos, es un programa de cumplimiento aduanero derivado de toda esta tendencia que está existiendo en el 2023. ¿Para qué sirve? Obviamente lo estamos diseñando para evitar riesgos, buscando eliminar la posibilidad de requerimientos por parte de la autoridad o en caso de que lleguen, que podamos dar la respuesta de forma inmediata y tengamos toda la comprobación de las operaciones que estamos realizando. Aquí partimos desde un tema de la definición del perfil tributario, revisiones mensuales, aseguramos el cumplimiento de las obligaciones como también de los requisitos en el tema de empresas certificadas, damos capacitaciones y actualizaciones y detección oportuna de implicaciones tanto fiscales como legales y aduaneras. Aquí dentro de las revisiones mensuales sugerimos el tener la revisión obviamente de lo más básico que es el pedimento de importación y exportación en sus diferentes tipos de operaciones, la revisión del data stage para asegurar temas de anexo 19 y anexo 22, los programas de fomento que estemos en cumplimiento de nuestras obligaciones del IMEX, del PROSEC, su anexo 24 correspondiente, la certificación en materia de IVA y IEPS, incluso del anexo 30, temas de OEA y CITIPAC, como sabemos también son empresas certificadas y tienen que estar en obligaciones permanentes y causales de suspensión. Esto derivado de que sabemos que, como decíamos, no solamente es qué tengo que estar cumpliendo, sino también qué causales pueden derivarme la suspensión de mi operación. Entonces, un monitoreo total de este tipo de operaciones. Digo, ya con nuestros clientes vemos el tema de la asesoría y las capacitaciones en todo momento, pero como beneficios de tener un compliance o un programa de compliance, un área de compliance dentro de nuestras operaciones, está el tema del perfeccionamiento del cumplimiento aduanero, implementación de OKRs y KPIs, control total de las operaciones, respaldo en la toma de decisiones y eliminación de sanciones y multas. Entonces, es un panorama complejo el que estamos enfrentando al día de hoy con la fiscalización por parte de la autoridad. Vemos que ya es objeto del plan maestro la fiscalización y la revisión de las operaciones de comercio exterior. Entonces, también nosotros como empresas tenemos que generar un programa dentro de nuestras áreas
para verificar el cumplimiento total, ya no solo de nuestra importación y exportación, sino de todas las circunstancias, variantes y aristas que rodean el comercio exterior de nuestra empresa. Como decíamos, desde la constitución de la empresa, la revisión de las fieles, la actualización de, ¿cómo se llama?, de contactos dentro del buzón tributario, el tema del consejo administrativo, cuestiones de desarrollo humano para ver el tema de los empleados, la revisión de contratos para asegurarnos que nuestros contratos, si rentamos o arrendamos alguna propiedad, estén vigentes, que tenemos todas las ampliaciones al día, y así nos podemos ir revisando un sinfín de obligaciones, de requisitos, de cuestiones que tenemos que tener en cuenta para que no se suspenda en ningún momento la certificación, para que no perdamos incluso el padrón de importadores, porque todo esto puede derivar en ese tipo de consecuencias. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta cultura de compliance al día de hoy dentro de nuestras operaciones, dentro de nuestras empresas. Si nuestras empresas se encuentran en capacidad de crear un área de compliance, pues mucho mejor. Y si no, pues hay que ver la manera de implementar un programa de cumplimiento que nos dé el respaldo total del aseguramiento de la continuidad de la operación en nuestras empresas. Como les decía al inicio, la autoridad está viendo un área de oportunidad muy fuerte en la certificación de IVA. ¿Cuál va a ser la tendencia durante este 2023? Las auditorías a las certificaciones de IVA. Entonces tenemos que estar prevenidos. ¿Y cuál va a ser el mayor logro que tengamos en este 2023? Permanecer con nuestra certificación. Sabemos que los beneficios que hoy en día tienen las empresas certificadas son mínimos. Incluso el beneficio principal pues es el crédito fiscal en las importaciones temporales, pero muchas de nuestras empresas dependen de ese crédito fiscal para poder seguir operando. Entonces, es sumamente importante ser conscientes de esta situación, transmitir la situación a las áreas correspondientes, incluso también a alta gerencia, para ser conscientes de que tenemos que proteger este año mucho nuestra certificación de IVA y también hacer acciones correspondientes, ¿no? Para poder actualizar nuestros cumplimientos, prevenir cualquier requerimiento por parte de la autoridad y en caso de que lleguen también dar una respuesta adecuada de acuerdo a lo que nos están requiriendo. Entonces, de nuestra parte, pues es lo que queríamos transmitir. Bueno, como conclusiones, pues nada más aquí tener en cuenta que la certificación de IVA ya está dentro del plan maestro, que la certificación de IVA y el comercio exterior van a ser objeto de fiscalización este año. La autoridad no busca desgastarse, entonces te va a pedir un poder notarial, te va a ver si tienes localizado tu domicilio, va a ver si tienes actualizado tu cuadro de consejo, pero va a ir a esas cuestiones mínimas que quizá no le hemos prestado atención en los últimos años y lo que tenemos que hacer nosotros es dar un cumplimiento permanente, tener una cultura de compliance que nos asegure el cumplimiento permanente y la sobrevivencia de nuestra certificación de IVA, de nuestro padrón de importadores, de nuestro programa INEX. Que los pocos beneficios que hoy en día tenemos las empresas dentro del rubro de comercio exterior los podamos seguir gozando y podamos darle el beneficio a la empresa de seguir operando y no vernos en circunstancias que quizá puedan derivar incluso de la suspensión o la quiebra de la operación de la empresa. Entonces, esto es un poquito de la información que queríamos compartirles en esta sesión. Como les decíamos, queríamos que fuera una sesión breve pero práctica que nos ayude a tomar conciencia de los riesgos en los cuales podemos estar cayendo en este año y derivado de lo mismo, pues tomar acciones preventivas. Es apenas el primer mes del año, creo que tenemos un buen tiempo para implementar acciones, tomar decisiones, corregir el camino si vemos que estamos teniendo desviaciones en algún punto y de ese modo pues poder estar prevenidos y en cumplimiento total. Bien, no sé si por ahí hubiera alguna pregunta, algún comentario. Sí, Israel, de hecho, hubo mucha inquietud. Yo creo que la plática tiene un muy buen fin, como tú decías, es también mostrar las alertas para llegar a a un buen cumplimiento y también pues que todos nuestros oyentes, nuestros amigos sepan realmente si hay algún tema puntual que tienen que atender. Tuvimos bastantes preguntas, vamos a comentarlas. A mí me notificaron por BUSEM y no me di cuenta. ¿Me suspenderán por no atender el requerimiento? Pues entendemos que sí, digo, habría que leer el documento, pero entendemos que sí pudiera haber una suspensión por ahí. Y es importante que, digo, aquí por ejemplo nos pasó con una empresa certificada, Noea, que no se dio cuenta de la misma manera
y hasta que ya no pudo modular un pedimento o no pasaba la modulación con los identificadores que estaba declarando para su empresa certificada, hasta ese momento se dio cuenta que ya estaba suspendido el beneficio, ¿no? Entonces, importante pues atenderlo de forma inmediata. Si algo podemos ayudar, con mucho gusto. Muy bien. ¿Los días de plazo son hábiles? Supongo que se refiere a los requerimientos. Sí, normalmente hacen la mención, pero entendemos que sí son días hábiles todo lo que menciona ahí en los documentos. ¿Cómo podemos asegurar que nuestro domicilio está localizado? Aquí es importante verificar primero tu constancia, ver que en tu constancia de situación fiscal, en la parte que dice estatus de domicilio, aparezca como localizado. En caso de que no aparezca como tal, hay que hacer la solicitud al SAT para que haga la verificación. E incluso cuando tenemos ya esa solicitud y está en proceso, pues nos puede contar como una prueba de que está en proceso y que la autoridad es la que no ha ido a verificar. Y también cuando se realice la verificación, asegurarnos que ya se va reflejado dentro de la constancia. Pero ahorita la recomendación primera es verificar tu constancia y asegurarnos que ahí en la parte inferior aparezca como localizado. Bueno, y también aquí adicionando, dentro de su buzón tributario también tenemos la parte de los domicilios. Entonces aquí se ve en el apartado de domicilios si está localizado y también todos los domicilios que están activos al RFC. Entonces muchas veces incluso ya un domicilio ya cambió o ya ni siquiera es vigente, pero sigue estando como activo dentro de tu RFC en tu buzón tributario, entonces también es importante que chequen ese apartado. Otro, buenos días. Favor de apoyarnos con la siguiente duda. Al momento de solicitar la renovación 2023, no contaba con el importe actualizado de pago de derechos y existe una diferencia por pagar, el cual ya lo efectué. La pregunta es, ¿cómo informa la autoridad de este pago? Ay, muy buena pregunta porque creo que es una de las inquietudes más frecuentes en los cambios de año. Si realizamos nuestro pago en el 2022 y después pagamos nuestra diferencia a inicio del 2023, hay un correo por ahí de certificación, no me acuerdo si es pago IVA y IEPS, no quiero dar mal la dirección, pero hay un correo. Entonces en ese correo enviamos el comprobante de pago, notificamos el acuse de nuestra última renovación o el acuse del pago que hicimos y enviamos la información correspondiente. Normalmente la autoridad no da respuesta, entonces nada más lo importante es tener el comprobante de que se envió el pago, el correo, ahí dentro de nuestro expediente que platicábamos. Pero esa es la manera de notificar a la autoridad que ya se realizó ese pago. Muchas gracias. ¿El domicilio para presentar escritos sí va aún es Torre de Caballito o ya está en Avenida Hidalgo? Los últimos que hemos presentado es en Torre de Caballito, lo que sí creo que cambió el piso. No quiero dar una información incorrecta, pero sí sigue siendo ahí en esa ubicación. Muy bien. ¿Qué tan seguido se actualiza el listado del 69 o cuándo fue el último que se publicó? Entendemos que mes con mes se publica, entonces es importante revisarlo para asegurar que no estemos en ese listado o algunos de nuestros socios comerciales. Tintax cuenta con una herramienta que hace esto de forma automática. Digo, si alguno está interesado, podemos agendar alguna sesión para que conozcan cómo funciona esta herramienta en la cual aseguramos el cumplimiento de los proveedores y también, digo, el cumplimiento sí, de todos los proveedores y verificamos que no tengamos ninguna operación con algún proveedor que esté dentro del 69 o sus distintos incisos. Ok. Si no tengo un expediente de comercio exterior anterior a mi administración, ¿por dónde debería iniciar a tomarlo? Aquí, pues digo, primero ver lo que hay en papel y luego también echarse un clavado a Busem para ir viendo todo lo que se fue presentando. La verdad es, sí me ha tocado en lo personal hacer este tipo de revisiones o reconstrucciones de expediente, por así decirlo. Es muy pesado por el tema de que muchas veces no sabemos ni en qué fecha se presentó la primera vez la solicitud, no sabemos cuándo se presentaron avisos, pero digo, ahí si tú vas echando el historial hacia atrás
de todos los movimientos que hay en Busem, puedes ir descargando los distintos acuses, las solicitudes, las resoluciones por parte de la autoridad, pero pues por ahí pudieras empezar por lo que hay en la empresa y si no, pues un clavado a Busem. Como te digo, es muy pesado porque sabemos que Busem te conectas 5 minutos, te desconectó ya otros tres, luego te sacó y luego no procedió y otra vez a meter la fiel, pero pues esa pudiera ser una manera de ir actualizando. Y también ver en la parte de avisos qué se refleja. Cuando tú entras a la parte de avisos dentro de la certificación, vas viendo qué está reflejado en tus socios accionistas, qué está reflejado en tus proveedores, qué listados hay. Entonces también puedes ir reconstruyendo toda esa parte para ver qué se ha hecho, qué está colocado en la BUSEM y de esa manera poder ir actualizando tu expediente. Ok. Bueno, también referente a Busem, ¿en qué parte apareció un requerimiento en tareas pendientes? Sí, normalmente aparecen tareas pendientes los requerimientos. Ahí cuando entras en la parte inferior, ahí te aparece, le das clic y te manda a firmarlo y ya que lo firmas ya se despliega ahí en la pantalla el documento que hay que descargar, el PDF, el acuse y el documento como tal. Y también complementando la respuesta de Israel, si tienes dado de alta el correo de Busem, también te llega una notificación donde te dice que por favor entres a ventanilla ya que tienes una notificación pendiente de aceptar. Sí, incluso en ese link, digo, perdón, en ese correo que mencionas, quien lo recibe tiene un link directo al requerimiento. Entonces, por eso es importante conocer quién de nuestras empresas recibe estos documentos para que incluso pueda ser más fácil el acceso. Israel, creo que esto es muy importante porque aquí hay una duda que pues es importante mencionar. Nosotros pagamos los 33,004 pesos en noviembre de 2022 para renovar nuestra certificación. ¿Contempla el periodo de 2023 a 2025? Supongo que por el periodo de la certificación. ¿Nos toca pagar la diferencia? Mm, Pagaron el 2022 con el monto del 2022. Habría que pagar la diferencia porque, digo, a lo mejor se pagó durante el 2022. Aquí también, digo, desconozco las fechas exactas, pero entendemos que la renovación empezaría en 2023. Entonces habría que pagar la diferencia y luego cada año, no sé qué modalidad es tampoco, pero si es modalidad AA o AAA, pues cada año habría que pagar la vigencia anual durante los 2 o 3 años que esté vigente y al momento de realizar la próxima renovación, pues otra vez habría que pagar y en caso de que se haga durante diciembre, pagar en enero la diferencia correspondiente. Pero te digo esto así de forma muy general, sin conocer la información concreta de esta empresa. Sí, lo creí importante porque es muy puntual recordar que tenemos un pago, una obligación de pago de vigencia. Aunque nuestra certificación sea por más de un año, tenemos que pagar también por vigencia anual, o sea que no se les vaya a pasar ese pago. Ok, bueno, también nos compartieron ya los correos de certificación.iva.yeps@sat.gov.mx y pagos.ivayeps@sat.com.gov.mx. Muchas gracias. Pues Nada más ahí importante poner todos los correos para asegurarnos que les lleguen. sí, pues bueno, nos preguntan mucho si si vamos a compartir la presentación o si se queda grabada. Si recordemos que nosotros tenemos una página también de YouTube donde todos estos webinars se suben por si tuvieron alguna duda o quieren volver a repasar algún punto que mencionamos. También estamos muy activos en nuestras redes sociales de LinkedIn. Y justo, por ejemplo, el tema del pago y actualización, también siempre hacemos boletines actualizados y, bueno, noticias relevantes y muy simples de asimilar para que nunca se les pase ninguna obligación o novedad por parte de nuestra autoridad. Bien, no sé si hubiera alguna otra duda o vamos cerrando. Sí, bueno, también es referente al pago. Mi fecha de certificación es de diciembre, entonces pagué los derechos conforme a la tarifa de 2022. Ya no debo presentar actualización, ¿correcto? Es decir, se pagó conforme a la tarifa vigente esa fecha. Que te digo, habría que revisar, aunque se pague en diciembre, si realmente inicia en diciembre, si es para el año 23.
Entonces habría que ver ese tema, pero entendemos que sí, para el año 2023, aunque se haya pagado en diciembre, habría que pagar la diferencia correspondiente. Ok. ¿Se deben de declarar todos los representantes legales o solo el que tiene actos de dominio? Es buena pregunta. Y hay que, si recordamos las reglas, sí nos indica ya que el representante legal tiene que tener actos de dominio para que sea válido. Entonces, lo recomendable es todos los representantes legales que tengan los actos de dominio de acuerdo a las reglas. Sí. Y bueno, nos preguntan mucho por el link de la página de YouTube. Se los vamos a hacer llegar en un correíto en el que se inscribieron a esta plática, pues agradeciendo su participación y también para que puedan verlo directamente. De todas maneras, nuestra página de YouTube es Tintax, tal cual, la van a encontrar por ahí. Y bueno, también aquí están nuestros medios de contacto en pantalla, también de nuestros demás especialistas en sus diferentes expertices. Creo que me trae. Pero bueno, por cualquier duda o comentario, pues también siéntanse libres de contactarnos por correo electrónico. Bien, pues si quieres, aquí cortamos las preguntas. Si hubiera alguna duda, algún comentario, algún concepto que quizá no haya quedado claro o alguna situación particular, con mucho gusto la podemos atender vía correo electrónico, una llamada, lo que ustedes vean más convenientes. Nada más como forma de cierre, pues primero agradecerles el interés, también la atención, que estuvieron casi toda la plática, 350 personas conectadas, lo cual agradecemos. Y por último, pues crear esta cultura de compliance. Importante llevarnos esta idea de que al día de hoy comercio exterior va a ser objeto de fiscalización por parte de la autoridad. También digo, no me gusta entrar en estos temas, pero ya viene el 2024 y sabemos que gobierno necesita dinerito para las campañas, entonces van a estar duro ahorita con la recaudación y pues depende de nosotros si somos parte de la estadística o no. Ya es tomar acciones pertinentes para poder cumplir de forma correcta con todas nuestras operaciones, asegurar y garantizar el correcto cumplimiento, evitar cualquier riesgo y también, como les decía, el logro más importante de este año que vemos es el no ser parte de esta estadística, mantener vivo nuestro padrón de importadores, mantener vivos nuestros programas de fomento y también nuestras certificaciones. Entonces, sin más, pues quedamos a la orden. Agradecemos nuevamente su interés y participación en esta sesión. También estén pendientes de las que estaremos promoviendo en los siguientes días, enfocadas al Plan Maestro 2023, que ahí sí vamos a entrar a detalle, a la correcta aplicación de un programa de compliance en temas de comercio exterior y de toda la operación de compliance de la empresa. Entonces también para que estén pendientes de nuestros siguientes webinars. Sin más, pues agradecemos a todos, les deseamos un buen cierre de mes, un buen inicio de febrero y estamos en contacto. Muchas gracias, Ari. No, al contrario, muchas gracias. Un gusto a todos. Saludos, hasta luego.